antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de traición, antes de que la historia lo señalara como el hombre que vendió a Dios por unas monedas, Judas Iscariote fue un discípulo elegido, no un extraño, no un enemigo, uno de los 12. Caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros que ningún otro ojo humano había presenciado, ciegos que veían, cojos que caminaban, muertos que volvían a respirar. Judas estuvo allí, compartió el pan con él, durmió bajo los mismos cielos, rió, dudó, creyó, como todos los demás. Pero mientras los demás miraban al cielo, Judas comenzó a mirar al dinero. No lo sabemos al principio. La Biblia no lo grita, lo susurra. Un pensamiento pequeño, una duda silenciosa, una ambición que creció en la sombra. Porque la caída de Judas no empezó con un beso, no empezó con monedas, no empezó con la traición, empezó en el corazón, y ahí, en ese lugar invisible donde nacen las decisiones que cambian la eternidad, comenzó a escribirse una de las historias más oscuras jamás contadas. Judas Iscariote no destacaba por su fe ardiente como Pedro, ni por su amor silencioso como Juan, ni por su pasado oscuro como Mateo. Judas destacaba por algo distinto. Era inteligente, calculador y confiable, tanto que los demás discípulos le entregaron la bolsa del dinero. Él administraba las ofrendas, él contaba las monedas, él decidía qué se daba y qué se guardaba. Y nadie sospechó nada, porque Judas no parecía un traidor, parecía responsable, ordenado, práctico. Mientras Jesús hablaba del reino de los cielos, Judas pensaba en un reino en la tierra. Mientras Jesús hablaba de sacrificio, Judas pensaba en recompensa. Él esperaba a un Mesías político, un libertador con espada, un rey que derrotara a Roma y colocara a Israel por encima de todas las naciones. Y durante un tiempo, Jesús parecía encajar en ese plan. Las multitudes lo seguían, los poderosos lo temían, los líderes religiosos lo observaban con recelo. Judas creyó que estaba invirtiendo bien su vida. Pero poco a poco, Jesús comenzó a hablar de cosas que Judas no quería escuchar, de sufrimiento, de rechazo, de muerte. Y cada palabra era una grieta más en su fe. Porque Judas no dejó de creer en Jesús, dejó de creer en el camino de Jesús. Y cuando la fe ya no satisface las expectativas, el corazón empieza a buscar otra salida. Ocurrió en Betania. Jesús estaba sentado a la mesa, rodeado de sus discípulos, cuando una mujer se acercó con un frasco de alabastro. Dentro había un perfume tan puro, tan costoso, que su valor equivalía al salario de un año entero. Sin decir una palabra, la mujer rompió el frasco y lo derramó sobre Jesús. El aroma llenó la casa. Fue un acto de amor, de entrega total, de adoración sin reservas. Pero no todos lo vieron así. Judas Iscariote se levantó indignado. «¿Por qué este desperdicio?», dijo. «Este perfume pudo haberse vendido y dado a los pobres». Sus palabras sonaban justas, espirituales, correctas, pero la Biblia revela lo que nadie oyó. No lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y robaba de la bolsa. Jesús lo miró, y en lugar de reprender a la mujer, defendió su acto. «Déjala», dijo. «Ella ha hecho esto para mi sepultura». Esa frase cayó como un golpe. Sepultura, muerte, final. En ese instante, Judas entendió algo que no quiso aceptar. Jesús no iba a tomar el trono, iba a la cruz. Y si no habría reino terrenal, entonces Judas estaba perdiendo el tiempo. Y tal vez, algo más. Porque cuando el Mesías deja de cumplir nuestras expectativas, la decepción puede convertirse en resentimiento. Y el resentimiento en traición. Esa misma noche, mientras los demás dormían, Judas no pudo cerrar los ojos. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. Mi sepultura. No habría trono. No habría victoria militar. No habría gloria como él la imaginó. Solo persecución, dolor y muerte. Entonces tomó una decisión. Judas se levantó en silencio y salió a la oscuridad de Jerusalén. Las calles estaban frías, vacías.
Pero en el templo, las luces seguían encendidas. Allí estaban ellos, los principales sacerdotes, los escribas, los hombres que odiaban a Jesús porque no podían controlarlo. Cuando Judas apareció ante ellos, no preguntaron quién era. Lo reconocieron de inmediato. «¿Qué quieres?», preguntaron. Y Judas respondió con la frase que partió la historia en dos. «¿Qué me darán si se los entrego?». No hubo discusión. No hubo negociación larga. Sacaron 30 monedas de plata y las pusieron frente a él. El precio de un esclavo. Judas las miró, las tocó y aceptó. En ese instante, el discípulo cruzó una línea invisible. La Biblia lo dice con escalofriante claridad. Satanás entró en Judas. Desde ese momento, ya no era solo una mala decisión. Era un plan en marcha. Pero aún faltaba algo. Una señal. Una forma de identificar a Jesús entre la multitud. Y Judas ya sabía cuál sería. Llegó la noche. La casa estaba iluminada por lámparas temblorosas. El aroma del pan recién horneado y del vino llenaba el aire. Jesús se sentó con sus discípulos. Cada uno ocupaba su lugar, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Habló de cosas profundas, del amor, del sacrificio, del reino que no sería de este mundo. Y entonces tomó el pan, lo partió, lo ofreció a cada uno diciendo que era su cuerpo, tomó la copa, la alzó, y dijo que era su sangre, entregada por muchos, por todos. Judas estaba allí, sentado, con el corazón en conflicto. Miraba el pan, el vino, y las monedas de plata escondidas en su bolsillo. Jesús lo miró, no con odio, no con sorpresa, sino con conocimiento absoluto. «El que me va a entregar ya está aquí», dijo. Un murmullo recorrió la mesa. Los discípulos se miraron entre sí, desconcertados. Judas sintió que su estómago se encogía. Pero aún así, se acercó a Jesús con la sonrisa de la rutina y el abrazo que sería su condena. Y entonces, lo hizo. El beso. El gesto más pequeño pero el más grande en la historia de la traición. Un acto que selló su destino. Un gesto que iluminó el camino de la muerte y la traición. Mientras la multitud se acercaba, Judas comprendió algo terrible. Lo que creía ser un simple negocio era ahora un camino sin retorno. Las monedas de plata que Judas había recibido brillaban en su mano, pero ya no eran un símbolo de poder ni de ganancia. Eran cadenas invisibles, pesadas como plomo, que lo ataban a un destino que no podía cambiar. Los soldados arrestaron a Jesús. Los discípulos huyeron, confundidos y aterrados. El huerto quedó silencioso, excepto por el sonido de los pasos que se alejaban y el llanto contenido del traidor. Judas se alejó, intentando convencerse a sí mismo de que todo estaba bajo control. Pero no podía. Su corazón latía con una mezcla de miedo, culpa y arrepentimiento. «Lo que he hecho, ¿cómo podré repararlo?». La pregunta no tenía respuesta. La traición estaba consumada. El maestro estaba en manos de sus enemigos, y él era el responsable. Esa noche, el peso de la culpa comenzó a crecer, primero como un susurro en su mente, luego como un grito que le hacía doler el pecho. Judas recordó cada gesto amable de Jesús, cada enseñanza, cada milagro, y sintió un dolor tan profundo que ninguna moneda podría compensarlo. Pero las sombras no se detienen. Lo que había sembrado ahora crecía en su interior como un veneno. Cada pensamiento de arrepentimiento era una daga que le atravesaba el alma. Y mientras la ciudad dormía, Judas tomó una decisión desesperada. Una decisión que marcaría su caída definitiva. El amanecer se acercaba, tiñendo de rojo las piedras de Jerusalén. Judas caminaba sin rumbo, con las monedas de plata aún en el bolsillo, como si cada paso lo hundiera más en un abismo sin fondo. Su mente estaba atrapada entre el remordimiento y la impotencia. Cada recuerdo de Jesús, cada palabra que había escuchado, se mezclaba con la imagen de las monedas, creando un tormento que ningún hombre podría soportar. Finalmente, llegó a un lugar apartado, un terreno solitario donde nadie lo vería sufrir ni morir. Allí se detuvo. Allí el dolor lo venció.
Judas arrojó las monedas al suelo, pero no fue suficiente. No hubo redención en la plata que antes había codiciado. El peso de su traición era insoportable. El hombre que alguna vez había caminado junto a Jesús, ahora estaba solo, enfrentando el abismo de su alma. Con un corazón roto y los ojos llenos de lágrimas, Judas tomó la decisión más desesperada: terminar con su propia vida, intentando escapar de la culpa que lo devoraba. El eco de su caída resonó en la soledad, un grito silencioso que nadie escuchó. Pero aunque su cuerpo caía, la historia apenas comenzaba a contar la tragedia del traidor.